eh, digamos, el canon. Vamos a ver qué es el canon, qué es la relación con la inspiración, cuál es la relación entre el canon y la iglesia. Vamos a ver los principios que se necesitaron para descubrir el canon, ¿verdad? Y cómo se desarrolló este. Por efectos de tiempo, no voy a ver todas las filminas, en algunos casos voy a proseguir un poco más rápido y voy a pedirles permiso, si me dan permiso de extenderme unos 10 minutos. ¿Me dan permiso de extenderme unos 10 minutos después de las 9? Yo sí. Ok. Muchas gracias. Vamos a tratar de hacerlo antes de las 9, pero si no, trato de quedarme en máximo 10 minutos más. Entonces, ¿qué es el canon? El canon es la lista de libros que pertenecen a la Biblia, ¿verdad? Y por ende los que se consideran la palabra de Dios. La palabra significaba caña, ¿verdad? Después, a través del tiempo, una caña para medir algo, como una medida, un estándar, ¿verdad? Y a través del tiempo llegó a significar una lista. El canon, por ejemplo, esa palabra, en los primeros 3 siglos, se utilizaba para hablar de todo lo que es el contenido de la fe cristiana. La iglesia lo utilizó como un criterio para hablar sobre lo que contenía la fe cristiana. Ya para el siglo IV, ¿verdad? Sí se está hablando de la lista de libros que componen las escrituras. La lista de libros que componen la revelación especial escrita, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios. El canon nos permite saber cuáles escritos pertenecen a la Biblia y cuáles no, ¿verdad? El canon nos permite, es muy importante saber qué es y es algo crucial de saber. ¿Por qué? Imagínense si tuviéramos en la lista de libros autoritativos un libro que es inadecuado. Quiere decir que le estaríamos añadiendo a la palabra de Dios, y vimos los pasajes de que era una prohibición de parte de Dios, un cuidado que debíamos de tener, de no tener nada añadiéndole a la palabra de Dios. Por otro lado, ¿verdad? No tener un miembro adecuado sería quedarnos sin parte de la revelación y por ende estaríamos quitándole a la palabra de Dios. Entonces, esto es algo muy importante, ¿verdad? Si el canon determina, digamos, si el canon lo que hace es que nos permite reconocer lo que es inspirado y lo que es no, entonces necesitamos todos saber sobre esto. ¿Qué es lo que pasa? Que el canon determina lo que va a ser autoritativo, lo que va a nutrir nuestra vida espiritual. Entonces, esto es de suma importancia. Saber qué libros son inspirados y qué libros no. Muy bien. Entonces, ¿qué es canonización? Canonización es el proceso de reconocer un escrito como palabra de Dios, como documento inspirado, todo lo que hemos estudiado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la inspiración? Bueno, la inspiración es lo que hace Dios. La canonización es lo que reconoce la iglesia. Entonces, la inspiración es autoritativo y la inspiración va a determinar lo que es la canonicidad. ¿Qué es canonicidad? Bueno, tratamos de buscar en los textos lo que evidencias de inspiración, y entonces si las encontramos, entonces aceptamos, hemos descubierto un texto inspirado. Entonces dependemos de la inspiración para que se pueda hacer la canonización de un documento, de un libro de la Biblia. Entonces, depende de encontrar evidencias de que ese texto es inspirado y por ende después se le da la categoría de palabra de Dios o de escritura. ¿Cuál es la relación entre el canon y la iglesia? Bueno, sería incorrecto decir que la relación es que la iglesia determina el canon. No, la iglesia no determina el canon. Que la iglesia regula el canon. No, tampoco lo regula. Que la iglesia es el juez de cuál libro es y cuál no es. Tampoco, no es el juez.
que la iglesia es el dueño del canon. Tampoco, no es el dueño. Entonces, ¿qué sería lo correcto? La iglesia lo que hace es que descubre quién es parte del canon, se da cuenta, lo reconoce, se vuelve un testigo de las características de inspiración de cada texto y entonces es un siervo de ese canon. Lo reconoce como palabra de Dios y lo confiesa y se somete y vive en sumisión a la autoridad de esos textos inspirados, pero no lo determina. Vamos a ver, un libro no es la palabra de Dios solo porque fue aceptado por el pueblo de Dios. O sea, que el pueblo de Dios dijo quién sí, quién no. No. Un libro es aceptado porque el pueblo de Dios ha comprobado que es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo comprobamos que es palabra de Dios? Esa es una buena pregunta y ya la vamos a estudiar. Le voy a pedir a Roberto Quesada si me puedes leer ese texto, por favor. Pastor, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Es que Roberto se tuvo que desconectar. ¿Puedes entonces tú Entonces, leérmelo? sí, con mucho gusto. Gracias, Adri. Se aprovechó que somos una sola carne, ¿verdad? Eso. No es la iglesia o el pueblo de Dios la que determina qué libros son o no son inspirados por Dios y por lo tanto forman parte de las escrituras. Los propios escritos están investidos de autoridad divina en virtud de su inspiración. Estos son las escrituras porque fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu. El pueblo de Dios se limita a reconocer la autoridad intrínseca de los documentos. Muchas gracias, Adri. Entonces, nosotros no determinamos. Nosotros lo que hacemos es descubrir, ¿verdad? Nosotros reconocemos que hay características de inspiración en los textos y por lo tanto los reconocemos y aceptamos como inspirados. Ok, entonces, diciendo esto, ¿cuáles son esos principios que me permiten descubrir que un texto es inspirado, que fue producto de la revelación divina? Bueno, el primero es si hay evidencia que diga que el autor fue un profeta de Dios o un apóstol del Señor. Porque si estos dos están presentes, tenían la supervisión del Espíritu Santo para escribir un texto. Número dos, si encontramos evidencia que la verdad que enseña es consistente con el resto de los documentos que ya se ha comprobado son inspirados. Tres, si muestra un poder transformador. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada y dice útil para enseñar, redarguir, digamos, corregir, instruir, preparar para toda buena obra. Entonces, el texto tiene una capacidad de hacer todo eso. Entonces, esto es algo que se pueda comprobar, que hace eso, transforma, edifica. Cuarto, el autor tiene que haber sido confirmado con actos de parte de Dios, actos de parte de Dios de poder. Quinto, fue aceptado de manera global por el pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios en los primeros siglos, en el Nuevo Testamento o en el Viejo Testamento fue aceptado y hay evidencia de que lo vieron como escritura, pero también podría ser en los primeros cientos de años de la iglesia que han sido aceptados como palabra de Dios. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver uno a uno de manera un poquito rápida. Entonces, la autoría profética. Bueno, si la revelación especial oral vino a profetas y apóstoles, si la inspiración del Espíritu Santo los supervisó para escribir algo inerrante, entonces lo que necesitamos es encontrar esa evidencia en el mismo texto o en otros textos de la escritura que nos permitan ver que fue escrito por alguien que tenía la revelación especial oral o que estaba siendo supervisado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Gente que haya sido autenticado como apóstol o como profeta y por ende, si eso es así, tenemos un texto inspirado frente a nosotros.
consistencia con el resto de la escritura, ¿verdad? Si dice el libro la verdad sobre Dios, si es consistente con otras revelaciones anteriores, ¿verdad? Porque Dios no se contradice, no puede ser contradictorio o digamos que niegue una verdad que ya ha sido aceptada como inspirada, ¿verdad? Un libro con declaraciones falsas no puede ser la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la verdad tiene que ser verificada con lo que ya se ha revelado. Entonces, ese libro tiene que ser comparado con el resto de la escritura. Y si es complementaria y si es paralela y más bien es completamente digamos, afirma las verdades que están en los otros textos, estamos hablando que es un componente de la palabra de Dios. Por ejemplo, en este texto que vemos aquí, por ejemplo, vemos eso sucediendo en 17:11, Hechos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras. Ellos recibieron la palabra de Dios de parte de Pablo, pero se fueron a las escrituras a comprobar si lo que Pablo estaba diciendo estaba en la escritura. Y lo comprobaron y entonces le dijeron a Pablo que lo que él decía era la palabra de Dios porque lo encontraron en las escrituras. El tercero, muestra un poder transformador. El texto debe de poder convencer el corazón. El texto, este libro tiene poder de parte de Dios para transformar el ser, ¿verdad? Las palabras, en la palabra de Dios en Hebreos habla que la palabra es viva y eficaz. Por eso debe tener poder para transformar, edificar y evangelizar, ¿verdad? Son características de la escritura reveladas en algunos textos del Nuevo y del Viejo Testamento, ¿verdad? Los libros no canónicos no tienen este poder, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esto tenemos que poder encontrarlo como fruto y resultado de lo que estamos considerando si es inspirado o no. Cuarto, el autor fue confirmado por actos de Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, los profetas o los apóstoles eran una de las maneras en las cuales eran confirmados. Eso quiere decir que sus credenciales eran comprobadas, era porque iban acompañados de este don de revelación de señales milagrosas o de declaraciones proféticas, que lo que hacían es que validaban el mensaje que decían. Un ejemplo de eso lo tenemos en la reacción que Nicodemo, un erudito judío, tiene a la hora de hablar y de escribir lo que veía hacer a nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que habla de parte de Dios, de que es profeta. Así lo describía un fariseo. Vean por qué. Dice, porque nadie puede hacer señales como las que tú haces si Dios no está en él. Entonces, el mensaje estaba acompañado, era de esperar que estuviera acompañado por milagros. ¿Cuál mensaje? El del profeta de Dios, el del apóstol de Dios, el de aquel que envió Dios para dar su palabra o mensaje autoritativo. ¿Verdad? En Hebreos 2:4 dice, Dios testificó junto con ellos por medio de señales, prodigios, milagros. Entonces, el testimonio que daban los apóstoles era evidenciado y acreditado por los milagros que podían ejecutar. 2 Corintios 12:12, entre ustedes se operaron señales de todo lo de verdadero apóstol. O sea que el apóstol, para poder ser reconocido como apóstol, tenía que decir una serie de señales, de ejecutar una serie de señales, y dice que esas señales eran prodigios y milagros. Entonces se le daba credencial de apóstol, o sea que tenía
podía hablar en el nombre del Señor porque podía hacer estos milagros. Quinto, aceptación universal del pueblo de Dios. La aceptación de un libro tenía que haber evidencia en los textos de que la primera audiencia, cómo lo habían interpretado, como un consejo mundano o como la palabra de Dios para ellos. Un ejemplo es Primera de Tesalonicenses. Los libros de Moisés fueron puestos en el arca inmediatamente. Eso quiere decir la palabra de Dios fue reconocida como la palabra de Dios. Daniel confirma, de hecho Josué, el libro, fue puesta en el arca también, reconocido como palabra de Dios por parte del pueblo de Dios. Daniel confirma que Jeremías hablaba la palabra de Dios. Pablo confirma que Lucas escribió textos inspirados por Dios. Pedro confirma que las cartas de Pablo eran documentos inspirados, palabra de Dios, categorías de escritura, ¿verdad? Entonces, tenía que haber credenciales que pudiesen expresar aceptación de parte del pueblo de Dios como autoridad. Vean en Primera de Tesalonicenses, dice, eh, cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como la palabra de parte de Dios. Los tesalonicenses la vieron, la recibieron como la escritura, ¿verdad? Confirmación que era canónico. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo se desarrolló el canon? ¿Cómo se fueron incluyendo en este libro que tenemos, que le llamamos la Biblia, cómo se fueron incluyendo o descartando los distintos libros? Bueno, fue un proceso gradual. Se aceptaron inmediatamente la mayoría de los libros, pero algunos debatieron la permanencia o la inclusión de unos pocos por un tiempo específico. Luego ya soltaron el criterio y los aceptaron también. Algunos libros, después de haber sido debatidos un poquito, terminaron siendo aceptados, ¿verdad? Me refiero a los libros que tenemos hoy en nuestra Biblia, los 66 libros. Algunos fueron aceptados o reconocidos desde el inicio, otros se debatieron un poquito por un tiempo, pero finalmente se aceptaron. Hay 4 categorías para clasificar los documentos que fueron aceptados o desechados. La primera se llama holomegómenos. Es un nombre complicado, pero esa categoría son los que nunca nadie tuvo duda sobre ellos. Los veían como la palabra de Dios misma, inmediatamente fueron aceptados, homologómenos. El segundo grupo de libros eran los antilegómenos. Estos eran los que sí hubo dudas al inicio, se debatieron un poco, pero finalmente fueron aceptados. El tercer grupo son los que nunca nadie aceptó. Nunca, no se consideraron, nunca, ni siquiera se consideraron, ni se debatieron. Todo el mundo los rechazó desde el inicio. Eso se llaman los pseudoepígrafos, ¿verdad? Y se consideran escrituras falsas, ¿verdad? Y por último están los apócrifos. ¿Qué son los apócrifos? Escrituras que fueron rechazados por algunos, inmediatamente, ¿verdad? Pero sí fue aceptado por otros como escritura. Y esos otros la fueron arrimando poquito y poquito, los fueron arrimando hasta que terminaron de aceptarlos, ¿verdad? Entonces, homolegómenos, siempre aceptados desde el inicio. Antilegómenos, se debatieron por un poquitito. Algunos de los libros que tenemos fueron debatidos y dudados por un tiempito, pero luego aceptados y reconocidos. Pseudoepígrafos, algunos que nunca fueron ni siquiera considerados, ¿verdad? Apócrifos, un grupo de líderes de la iglesia sí los aceptó y sí los reconoció, pero la mayoría de la iglesia no. Muy bien, vamos a ver cuáles. En el caso del Antiguo Testamento, de los 39 libros de nuestro Antiguo Testamento, 34 fueron considerados como la palabra de Dios inmediatamente y fueron reconocidos como textos parte de la Escritura. Pero
Esos otros, los 5 restantes, sí fueron debatidos por algún tiempo. ¿Por qué y cuáles? Bueno, Cantares de Cantares, ¿verdad? Porque hablaba de cosas sexuales y eso estresó a algunos. Eclesiastés, es que le pareció a algunos que era como medio, había como un cinismo, eso de vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿verdad? No parecía muy espiritual, ¿verdad? Le costó a algunos, pero no a todos. Algunos no tenían ningún problema con interpretar eso de una manera sana. Esther, algunos se preocupaban de que no nombraba el nombre de Dios. Ezequiel, el capítulo 1, estresó a algunos porque tenían unas visiones muy extrañas. Proverbios, algunos pensaban que el capítulo 6, estos 2 versículos, presentaban una contradicción, pero después se estudiaron de manera correcta, se interpretaron de manera correcta y se quitaron cada una de estas dudas, fueron interpretadas, fueron subsanadas y terminaron aceptando y por ende los 39 libros del Antiguo Testamento que tenemos hoy. Los que nunca fueron ni siquiera reconsiderados y rechazados desde el inicio, el primer libro de Adán, primera de Enoc, segunda Baruch, Salmo 151. Apócrifos. Bueno, esta libra sí fue considerado por algunos al punto que llegaron a incluirlos en sus propias Biblias, ¿verdad? Sabiduría son los que llamamos los deuterocanónicos, ¿verdad? Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Tobías, Judith, Esdras, Macabeos 1 y 2, Baruch, la carta de Jeremías, segunda Esdras, adiciones a Esther, oración de Azaría, Susana, Bel y el dragón, oración de Manasés, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿por qué es que estos libros están en la Biblia católica? ¿Por qué no están en la evangélica? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Primero que todo, seamos claros. Los judíos, los deuterocanónicos o los apócrifos, nosotros los llamamos apócrifos, ¿verdad? Los evangélicos, los que no los reconocemos, los llamamos apócrifos. El catolicismo los llama deuterocanónicos, ¿verdad? Los judíos, antes de nuestro Señor Jesucristo, nunca los aceptaron como escritura. No se encuentran comentarios bíblicos sobre ellos, judíos, ni de los fariseos, ni de los saduceos, ni de antes. Nunca los aceptaron, no los reconocieron como escritura. Eso es bastante ya evidencia que nos dice algo. Ausentes en la Biblia hebrea, la Biblia que tenían los judíos, ahí no estaban los apócrifos, ¿verdad? Tampoco hay listas establecidas por los judíos de los libros que son inspirados, y en esas listas, en el canon judío, no está esos libros. La evidencia cristiana, los primeros 300, 400, 500 años, ¿verdad? Veían esos libros como negativos y nunca los aceptaron como escritura. De hecho, en los primeros casi 1500 años de la iglesia, digamos, la mayoría no los consideró, ¿verdad? Ya sí había algunos grupos a partir del año 500, 600 que empezaron a volverse mayoritarios y esos grupos sí empezaron a presentarlos a partir de ese año, pero los primeros 400 años no. No son mencionados en el Antiguo Testamento. Hubiéramos querido saber de que son aceptados por el pueblo de Dios. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo ni ningún apóstol los mencionaron. Tampoco son mencionados, digamos, no son mencionados la mayoría de ellos. Sí hay uno, digamos, Enoc, digamos, que es mencionado en el Antiguo Testamento, pero no es mencionado como inspirado o como palabra de Dios, pero es mencionado. Pero el resto no. Por ejemplo, en la lista más antigua que se tiene, que fue escrita por el obispo de Sardis, Melitón, en el año 170, él no incluye estos libros apócrifos como parte del canon. Orígenes, digamos, en el año 254 rechaza los apócrifos y especialmente critica Macabeos 1 y 2. En el año 367, Atanasio, digamos, rechaza por completo, digamos, estos libros como parte del canon. Jerónimo, en el 404, ¿verdad? En la Vulgata Latina los incluye,
pero hace una nota que dice, no son parte del canon, son solamente libros de la iglesia, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser claros. Los libros apócrifos se volvieron deuterocanónicos hasta el año 1546 después de Cristo en el Concilio de Trento. Entonces, ¿qué estamos hablando? No es que los sacamos, nunca estuvieron. 1500 años nunca fueron reconocidos. Antes de Cristo nunca fueron reconocidos, nunca han estado como parte del canon. Muy bien. Voy a pasar esto. ¿Por qué? Razones por las cuales, digamos, no fueron aceptados. Bueno, no cumplen los principios de canonización, no son citados en el Nuevo Testamento, ningún concilio de la iglesia entera los aceptó. Sí hay 2 concilios en los primeros 1500 años, pero que son concilios regionales pequeñitos que sí los aceptó, ¿verdad? Pero los grandes y más importantes, no, ninguno. No se han encontrado comentarios de ellos en ninguna de las comunidades judías primitivas, como las cuevas de Qumran, ¿verdad? Algunos libros tienen enseñanzas heréticas, por ejemplo, según de Macabeos, tiene una oración por los muertos, el dar ofrendas, digamos, monetarias para el perdón de pecados, indulgencias, ofrenda monetaria por el perdón de pecados, salvación por obras en Tobías 12, 9. Entonces no va de acorde a la verdad de la palabra de Dios. Algunos tienen historias fuera de lugar, como una batalla con un dragón, Bel y el dragón, ¿verdad? Hay algunos aspectos de Bel y dragón que son simplemente nada que ver con toda la escritura, o sea, inclusive es como no auténtico, ¿verdad? Fueron escritos en un periodo donde no había profetas de Dios. Entonces no podía haber revelación, ¿verdad? De hecho, Macabeos acepta que en el tiempo de Macabeos no había profetas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que fuera inspirado Judas, Macabeo, digamos, el texto que escribió, si él reconoce que no había profetas de Dios en su tiempo? Entonces, no se declaran ser, ellos ni siquiera los autores declaran que son profetas, ni tampoco que son libros proféticos, y la mayoría de los libros de los líderes de la iglesia los rechazaron. Acá hay un ejemplo que lo pueden leer después de Judas Macabeo, digamos, donde habla sobre cómo las monedas de plata, dice, monedas de plata a Jerusalén para que se ofrezcan como sacrificio por el pecado, o sea, indulgencia. O sea, está estableciendo que se puede pagar por el perdón de pecados de aquellos que ya murieron, si se puede orar por ellos para que sean salvos, ¿verdad? Dice que ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados por su pecado, ¿verdad? Totalmente una enseñanza herética, ¿verdad? Es una herejía contra el evangelio, nulifica el evangelio por fe. Vean lo que enseña Hebreos, que los hombres mueren una sola vez, ¿verdad? Y que después de esto viene el juicio. No se puede hacer nada por una persona que fallece porque enfrenta el juicio inmediatamente, ¿verdad? Entonces, en realidad esto es una falsedad, ¿verdad? Esto es falso que fuera así, es una enseñanza completamente no bíblica, es una enseñanza falsa, ¿verdad? Entonces no puede ser considerado inspirado. Muy bien. Tobías dice, buena es la oración con ayuno, mejor es la limosna. Limosna es dar dinero. Una limosna, dice, mejor es la limosna que atesorar. Limosna es dar, entregar dinero. Ahora vean para qué. Porque purifica todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. Está diciendo que si se entrega dinero, limosna, digamos, o se entrega, digamos, algo, ofrenda, eso puede ganar el perdón del pecado y purifica, lo cual es completamente de nuevo una herejía. No puede ser parte de la palabra de Dios. Entonces, este grafiquito me permite mostrarles. Este grafiquito me permite mostrarles qué fue lo que pasó. Entonces, por ejemplo, para reconocer aquí en este punto rojo la llegada de nuestro Señor Jesucristo,
¿verdad? La palabra viviente, la palabra encarnada. Entonces, antes de nuestro Señor Jesucristo, ya se habían aceptado en todo el periodo judío, los judíos habían aceptado los 39 libros que ustedes y yo tenemos en nuestra Biblia del Antiguo Testamento. Los veían como las escrituras. Nuestro Señor Jesucristo los reconoce como escrituras, los 39. No menciona ninguna otro más, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo valida los judíos, los autores bíblicos del Antiguo Testamento, los judíos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo aceptan los 39 como escrituras. Ahora, inclusive viene los libros apócrifos, ¿verdad? En la Septuaginta, que es la traducción, por ejemplo, del Antiguo Testamento en latín, en latín, ¿verdad? No, perdón, en griego. Entonces, allí se tiene una versión donde se tienen apócrifos, pero se establecen que no son parte del canon, ¿verdad? Por ejemplo, ya para el año después de Cristo, ¿verdad? En el periodo entre su ascensión y los primeros 100 años, tenemos evidencia, ¿verdad? Ay, perdón. Tenemos evidencia entre después de la ascensión hasta antes del año 100 que, eh, que los 27 libros del Nuevo Testamento son aceptados como inspirados. ¿Qué es lo que pasa? Viene Jerónimo. Ay, no me está funcionando. Viene Jerónimo aquí en el año 367 y escribe la Vulgata Latina, es así, en latín, ¿verdad? Y él escribe tanto en hebreo como en griego, ¿verdad? Los textos, tanto hebreos como griegos, los traduce al latín, ¿verdad? Y allí él de nuevo declara que no son, los apócrifos del Antiguo no son inspirados, ¿verdad? Viene luego en el 540 el primer papa reconocido y empieza la Iglesia Católica, ¿verdad? Pasan cientos de años. En estos cientos de años hay varios concilios que los rechazan. La Carta de Atanasio, Concilio de Cartago, Concilio de Hipona, y establece que los 27 libros que tenemos nosotros y los 39 libros del Antiguo Testamento que tenemos nosotros es el cierre del canon completo y la Biblia y la escritura completa. Pero es hasta 1545, después de la Reforma, y de hecho se llama la Contrarreforma, el Concilio de Trento los incluye. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir que el concilio los haya, digamos, los haya aceptado? Bueno, quiere decir de que nunca fueron parte del canon, nunca fueron reconocidos. Simplemente la Iglesia Católica en el año 1500 y pico los incluyó. ¿Por qué? Porque habían establecido la doctrina de revelación especial autoritativa. Ellos podían determinar lo que era la Biblia o no. Ellos sí tenían la terminología de que la iglesia determina, escoge, es el juez, es el dueño de quién es parte de la palabra inspirada de Dios, por esa doctrina que les enseñé al inicio. Y esa tergiversación o distorsión los lleva a aceptar esto, incluir libros que no tienen enseñanza falsa, no son libros inocentes que sirven para muchas cosas, no, tienen cosas graves, tienen cosas buenas, nada que sea necesario. Todo lo que es bueno en esos libros ya está en la palabra de Dios, no son necesarios, ¿verdad? Y más bien son contraproducentes. En el Nuevo Testamento, de los 27, 20 fueron aceptados inmediatamente. Esos 7, algunos fueron debatidos por un tiempito y luego aceptados, ¿verdad? Hebreos, no se sabía, no decía quién era el autor, entonces había duda por un tiempo. Santiago hablaba sobre las obras y la fe y parecía que había diferencia, como lo describía en Romanos Pablo, entonces hubo duda, pero luego se explicó y se pudo estudiar y entender que Pablo hablaba a no creyentes, entonces la fe es primero, las obras un resultado, y luego se entendió por detalles en el texto, el estudio del contexto, de que en hebreo, perdón, en Santiago hablaba a creyentes,
Por lo tanto, estaba hablando de obras que tienen que ser el resultado de una fe genuina, ¿verdad? Nunca hubo contradicción, solamente que estaban hablando desde puntos de vista distintos, ¿verdad? Segunda de Pedro se dudó por un poquito porque decía que fue una persona, un amanuense, el que lo escribió. Bueno, después se llegó a entender que si Pedro era el que estaba siendo supervisado y él estaba dirigiendo y diciéndole a la persona y diciéndole qué escribir, también fue completamente inspirado lo que fue escrito, porque era bajo dirección y dictado de Pedro, ¿verdad? Segunda y tercera de Juan, por ser cortitas y personales, algunos dudaron. Judas, porque cita un libro no bíblico, no inspirado, de Enoch, era un libro externo, ¿verdad? Después se entendió que eso no tenía por qué desacreditar la inspiración del libro, ¿verdad? Simplemente lo menciona. Apocalipsis, porque tenía muchas imágenes raras. Entonces, estos libros por un tiempo fue debatido, pero luego fueron aceptados y llegamos a tener los 27. De los pseudoepígrafos, rechazados siempre, nunca considerados, Evangelio de Tomás, el de Pedro, el Evangelio de Hebreos, el Evangelio de Felipe y otros, muchos otros. Apócrifos, bueno, aceptados por algunos, ¿verdad? La epístola a los Corintios, ¿verdad? Segunda epístola de Clemente, ¿verdad? La Didaqué, la epístola de Policarpo, ¿verdad? Pero incluso Policarpo puso una nota donde decía que no era parte del canon, ¿verdad? Entonces, nunca hubo una discusión sobre los apócrifos, ni del antiguo ni del nuevo. Nunca fueron parte del canon, ¿verdad? No, nunca, siempre fueron considerados hasta heréticos en su propia época. Nunca fueron incluidos y aceptados. Solo que eso lo hizo la Iglesia Católica en el año 1500, ¿verdad? Pero no fue que nosotros los quitamos, no, nunca fueron reconocidos, ¿verdad? Cuando vino la Reforma, entonces lo que hizo Lutero fue hacer una retroinspección de cada uno de los textos de nuevo y quitaron los digamos, establecieron los 66 solo como los que tenían que ser y dejaron muy claramente que esos otros apócrifos no eran parte del canon. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el Vaticano sí los tenía ahí y algunos los trataban como escritura, ¿verdad? Lutero se despegó de eso. Luego ellos ya lo hicieron formal más adelante. Muy bien. Vamos a llegar hasta allí. Para lograr esto, lo pueden estudiar en los PDFs que les dejé. ¿Se ve algún valor en los apócrifos del Nuevo Testamento? Ahí hay varias ideas. ¿Por qué los apócrifos del Nuevo Testamento no son canónicos? Y estas son las razones, ¿verdad? Reconocimiento por los líderes y concilios de la Iglesia del canon del Nuevo Testamento. Nuestros 27 libros fueron reconocidos por Eusebio, fueron reconocidos por Atanasio, padre de la ortodoxia, por los sínodos de Hipona, el sínodo de Cartago, que son concilios, ¿verdad? Los 27 fueron aceptados como inspirados en esos tiempos. Vea que estamos hablando de los primeros 400 años. Conclusión, el canon consiste de 66, es nuestra Biblia, fue determinada por Dios, los libros fueron descubiertos, reconocidos, aceptados por la iglesia primitiva a finales del siglo IV. En el siglo IV, en el año 400 después de Cristo, se hicieron esos concilios y se reconocieron los 27 del Nuevo Testamento y los 39 del Antiguo Testamento, y esto se conjuntó en un libro que de ahí en adelante es el libro que nosotros tenemos de todos los textos unidos. ¿Verdad? Muy bien. Mis hermanos, ahí les dejo un himnito muy lindo, mi himno preferido, para que lo puedan leer y lo puedan gozar. Para después de Semana Santa, la tarea es, los que no han leído los 2 capítulos que les puse ahí, por favor termínenlos. Vamos a ver ese tema de cesacionismo y de continuismo y vamos a analizar digamos, el argumento de don Joel Vicky de esos 2 artículos y vamos a ver si hay algo, digamos, que aprender de allí. Entonces, Ricardo, te animo a que no te perdas esa clase. Ahí vamos a hablar un poquito de
de los puntos que pueden tener nuestros hermanos, digamos, continuistas, como también los puntos que podemos tener los que somos más inclinados a un cesacionismo, ¿verdad? Pero igual respetándonos, ¿verdad? Creo que eso es lo que tenemos que hacer, ambos grupos, ¿verdad? Y mantenernos en un respeto completo, digamos, como parte de la iglesia que somos, ¿verdad? Entonces, les quiero dejar esta tarea. Esto sobre ya el capítulo 2, que es sobre Dios Padre, ¿verdad? De MacArthur, ¿verdad? Y al menos si me pueden leer estos dos grupitos, se los agradezco, ya con eso es suficiente, pero si pueden llegar al tercero, buenísimo, ¿ok? Anotado, Manri. Terminamos la tarea entonces. Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias.